Hola a todos, esta es la solución al problema número 13 de la guía 3 de circuitos eléctricos con corrientes no dependientes del tiempo. En el circuito de la figura, los dos amperímetros marcan 1,7 amperes y la potencia entregada por la fuente es de 300 watts. Determinar R1, R2 y la tensión de la fuente. Cuando vamos a resolver un problema de circuitos eléctricos, el primer paso es identificar los nodos presentes en el circuito, es decir, aquellos puntos en los cuales confluyen dos o más elementos. Por ejemplo, en este caso podemos identificar los nodos A, B y C. En el nodo A confluyen el resistor, el amperímetro y la fuente. En el nodo B confluyen el resistor 1, la fuente y también estos tres resistores, puesto que están al mismo potencial conectados por un conductor. En el nodo C confluyen el amperímetro y estos tres resistores. Una vez que tenemos identificados los nodos, vamos a ver cuáles son las ramas que conectan estos nodos y asignamos corrientes arbitrarias a cada una de las mismas. Estos sentidos de circulación de corriente, reitero, son arbitrarios y no necesariamente reflejan lo que ocurre en la realidad en el circuito. Si ocurriera, por ejemplo, que la corriente que circula en el circuito en esta rama presenta un sentido contrario, lo único que va a suceder es que cuando calculemos la variable I1, esta va a tener un valor negativo. Bueno, teniendo ya definidas las corrientes de cada una de las ramas, resta definir cómo son las caídas de potencial en todo el circuito. Para el caso de los resistores, vamos a tener en cuenta que la corriente siempre circula de mayor a menor potencial. Entonces, en este caso, en el resistor de 28 ohms, la caída de potencial va a ser en este sentido, de más a menos en sentido de circulación de la corriente. En el caso del resistor 1, tomando este sentido de circulación de corriente, que sería de izquierda a derecha, la caída de potencial va a ser de más a menos. Para el caso de las pilas o baterías, no importa cuál sea el sentido de circulación de corriente que establezcamos, siempre se va a preservar la polaridad establecida por la pila. Y en el caso de los amperímetros, que es el tercer tipo de elemento que tenemos en este circuito, lo vamos a considerar ideales, es decir, que no presentan resistencia interna y por lo tanto no hay ninguna caída de potencial asociada a los mismos. Pasamos a ver entonces el resto de los resistores y vemos que la polaridad siempre respeta la regla de que la corriente circula de mayor a menor potencial. Bueno, en este problema no nos piden determinar cada una de las corrientes presentes en las ramas, sino que solamente nos piden determinar los valores de la diferencia de potencial de R1 y R2. Entonces nos puede resultar conveniente simplificar un poco este circuito tomando, por ejemplo, el paralelo de estas dos resistencias que pueden observar están en paralelo. Para ello utilizamos la expresión de la resistencia equivalente y determinando esta resistencia como R4 y esta como R6, tomamos la resistencia equivalente como R4 por R6 sobre la suma de R4 más R6. Esto nos termina dando como resultado una resistencia equivalente de 58,8 ohms. Bueno, entonces este es el circuito que finalmente tenemos que resolver, en el cual tenemos identificados todos nuestros nodos, todas nuestras ramas y hemos asignado corrientes y también hemos determinado los sentidos de todas las caídas de potencial en todo el circuito. Recién en este punto podemos proceder a la resolución del circuito aplicando las leyes de Kirchhoff. En el nodo A, por ejemplo,
podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, es decir, que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0, o dicho de manera equivalente, que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes, y por lo tanto vemos que la corriente I2 equivale a I2 más I3. Podemos ver fácilmente esto porque la corriente I2 se bifurca en la corriente I3 y la corriente I1. La corriente I1 y la corriente I3 eran datos del problema, 1,7 amperes, y por lo tanto la corriente I2 equivale a 3,4 amperes. Todavía no conocemos el valor de la diferencia de potencial de esta fuente, pero ya conocemos la corriente que circula. Y uno de los datos provistos por el enunciado del problema es la potencia disipada por la misma. Entonces, utilizando la expresión de potencia igual a diferencia de potencial por corriente, podemos despejar la diferencia de potencial como potencia sobre corriente, dándonos como resultado una diferencia de potencial de 88,24 volts para la pila. Nos resta aún determinar el valor de los resistores R1 y R2. Para poder resolver esto, entonces, aplicamos ahora la segunda ley de Kirchhoff, que establece que la suma de las caídas de potencial a lo largo de un camino cerrado es igual a 0. Y, por ejemplo, tomando esta malla, la malla número 1, indicada en rojo en la figura, vamos desde el punto B hasta el punto B, en el sentido indicado en la figura, y al recorrer el circuito vamos sumando o restando las caídas de potencial según corresponda. Por ejemplo, acá circulamos por la pila en sentido menos a más, por lo tanto el signo es positivo. Luego pasamos por el resistor en sentido más a menos, con lo cual esta caída de potencial es negativa, menos I1 por 28 ohms. Y luego circulamos por el resistor 1, también pasando de más a menos en el sentido de circulación de la corriente I1, y por lo tanto el signo es negativo, menos I1 por R1. Todo esto equivale a 0 por segunda ley de Kirchhoff, y desde aquí podemos despejar entonces el valor de la resistencia 1 como B sobre I1 menos 28 ohms, dando por resultado 23,91 ohms para el resistor 1. Bueno, seguimos con la resolución del circuito. Recorremos ahora la malla número 2, indicada en verde en la figura, y hacemos lo mismo que en el caso anterior. Empezamos en este punto, recorremos el circuito, y en este caso, por ejemplo, vamos en sentido contrario a la corriente I7, y por lo tanto, según vemos en el circuito, vamos de menos a más en el resistor. Entonces esto va con signo positivo. Luego pasamos por el amperímetro. Bueno, como ya dije antes, este no presenta ninguna diferencia de potencial porque tiene resistencia de 0. Y después pasamos por la fuente, que como pasamos de signo más a signo menos, va con signo negativo. De esta expresión entonces podemos despejar el valor de la corriente 7 como 1,5 amperes. Aplicamos luego primera ley de Kirchhoff en el nodo C y podemos ver que la corriente 5 equivale a la corriente 3 menos la corriente I7, y teniendo en cuenta que ya tenemos el valor de la corriente 7 del punto anterior y que la corriente I3 es dato, es 1,7 amperes, determinamos que la corriente I5 es de 0,2 amperes. Recorremos ahora entonces una tercera malla, indicada en azul en la figura, y comenzamos en este punto. Entonces circulamos por el resistor 2 en sentido contrario a la corriente I5,
y por lo tanto vemos que pasamos de menor a mayor potencial, con lo cual acá tenemos signo positivo, entonces es I5 por R2, luego circulamos una vez más por el amperímetro que no presenta ninguna diferencia de potencial y circulamos por la pila en sentido de más a menos, con lo cual el signo es negativo. De esta expresión entonces podemos despejar el valor de la resistencia 2 como B sobre I5, dando por resultado 441,2 ohms y siendo ya este el resultado final de todo el ejercicio, teniendo los tres valores que fueron solicitados.